Si la agencia tributaria pierde en sede judicial en torno al 50% de los juicios, ¿tú te imaginas un profesional, un cirujano, que la mitad de los pacientes se los cargue? Quizá un empresario, más que estar pensando si me puedo deducir la factura del restaurante, tiene que pensar en si adquiero yo habilidades de ventas, de comunicación, de mentalidad estratégica, de visión de negocio. No pasa nada por equivocarte. Claro. Y que el error forma parte del proceso de crecimiento. Y que cuando te anclas a la necesidad de ser perfecto, de hacer todo de 10, eso acaba siendo un límite al crecimiento, porque si quieres escalar tienes que asumir como parte del proceso de mejora que habrá errores, que habrá cosas que mejorar, porque si no, no soltarás nunca tu día a día, tu negocio y tu empresa. No la soltarás por miedo a no hacerlo perfecto. En otros países como en Estados Unidos, la mayor parte de la gente se hace la renta y es un sistema básicamente que está pensado para ayudar al contribuyente a que cumpla con sus obligaciones. Yo puedo ser un magnífico pastelero, pero ser un pésimo empresario. Porque no te enseñan. ¿Dónde te enseñan a ser un magnífico empresario, a aprender habilidades de ventas, de comunicación? ¿Dónde te enseñan toda esa parte? Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro capítulo de Life School. Hoy tenemos un invitado que podemos decir que tenemos de nuestro lado a la ley, por fin, por una vez. Tenemos a uno de los mejores abogados del país en tema de herencias y estrategia empresarial. No solo estamos hablando del CEO de EICO, sino que encima tiene una formación para ayudar a compañeros a especializarse en estas dos vertientes que ha elegido él. Con todo esto, es un ávido lector como he conocido pocos. Es capaz de leer 300 libros en un año, siendo además un enfermo del deporte, y no lo deja en ningún momento. Ya nos explicará cómo tiene tiempo para todo esto. Tenemos con nosotros a David Jiménez. ¿Cómo estás? Antonio, Miguel, un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación, lo primero. Así que para mí es un auténtico honor estar aquí con vosotros. Así que gracias lo primero. El placer es nuestro. Nada, para nosotros también es un placer, la verdad. Estamos buscando una persona top realmente del mundo pues más jurídico, fiscal, herencias, que bueno, que es algo tabú a veces, que no se habla, y bueno, pues queríamos traerte, y así que un placer, la verdad. Pues encantado. Muy bien, por empezar un poco, ¿por qué el derecho? ¿Por qué el nicho de las herencias? Pues mira, como todo en la vida, a veces partes de una especie como de inicio biográfico, por el cual a veces cualquier momento de crisis inicial se acaba convirtiendo en una especie como de solución a un problema que tienes inicialmente. Yo el tema de las herencias me vino básicamente porque cuando tenía 20 y pocos años mi padre se murió, y ahí entonces me encontré con ese proceso de hacer una herencia. Yo todavía no era abogado, estaba terminando económicas, y una abogada nos lo hizo mal. Me tuve que enfrentar a la situación de resolverlo, hacer complementarias de impuestos y tal. Y esa experiencia me hizo darme cuenta de que, oye, pues me gusta, porque he mezclado cosas que me apasionan, que es la parte fiscal, que yo soy economista, y la parte jurídica, que el mundo de las herencias es ciertamente complejo en algunos ámbitos. Y desde ahí, pues esa experiencia personal me hizo al final especializarme, y la vida te va llevando básicamente donde no esperabas que te llevase, ¿no? Totalmente. Y en ese sentido, con todo esto del derecho, nosotros aquí siempre hay una frase que hemos dicho mucho, y te queríamos preguntar por ella. ¿Cuál crees que es el motivo por el que la mayoría de la gente no es ni capaz de hacer su propia declaración de la renta? Lees un mundo y no sabe ni por dónde llevarla. Realmente porque el sistema es bastante complejo. En otros países como en Estados Unidos, la mayor parte de la gente se hace la renta, y es un sistema básicamente que está pensado para ayudar al contribuyente a que cumpla con sus obligaciones. Incluso, mira, me comentaba el otro día un amigo, decía, oye, mira, estamos en Luxemburgo, creo que era, y hemos pagado 5 euros de más, y nos avisan para decir que hemos pagado de más. Oiga, usted ha ingresado 5 euros de más. Una cosa tan ridícula como esa, pero están pendientes y tienen... La administración no ve al ciudadano como alguien que está en contra, sino es una cuestión colaborativa. Colaboramos para pagar los gastos en común, digamos, a través de los impuestos. Pero aquí no, aquí parece que el sistema es muy complejo. Hacer una declaración de la renta no es solamente pinchar un botón y decir presento la renta online y ya está, sino que el sistema es complejo, y yo creo que es deliberadamente complejo. Porque cuando un sistema es complejo, al final es más fácil que la administración, la legislación, la agencia tributaria pueda considerar que hay zonas grises, y cuando hay zonas grises todo es interpretable, y la administración tiene la capacidad de, con esa fuerza que tiene de la burocracia y la contundencia que le permite la legislación, puede arrasar con un contribuyente. Así que yo creo que el sistema podría simplificarse muchísimo, pero decididamente no se pretende hacer. O sea, está hecho a conciencia esa complejidad del sistema para precisamente hacer más complicado los trámites, o incluso la evasión, elusión, o... Yo estoy convencido de que si todo se puede simplificar, ¿por qué no se hace? Ya. Porque si todo se puede simplificar, sería más fácilmente comprensible. Imaginemos, por ejemplo, por qué las compañías telefónicas paquetizan servicios de manera compleja.
mira, pues esta tiene mejor precio, pero tiene menos gigas, pero tiene más. Es difícilmente comparable. Si yo presento varias ofertas, ¿cómo podéis compararlas? Vale. No sabéis. Si presento una declaración de la renta, no llegas a entender realmente cómo es exactamente. Así que el ciudadano se enfrenta a la situación de, bueno, pues esto es lo que hay y ya está. Entonces, para mí, se puede simplificar todo muchísimo, pero no se hace. ¿Cuánto crees que justifica esto? Hay gente que dice, bueno, como el sistema es tan complejo, como el sistema de más, acabo eludiendo, acabo evadiendo. ¿Cómo de justificado lo ves? ¿Y crees que ahí tiene más culpa la administración de que toda esa gente acabe tomando ese camino? Bueno, al final no creo que la complejidad justifique, digamos, la evasión fiscal, porque hay dos conceptos diferentes. Uno es el de la evasión fiscal y otro el de la elusión. Uh-huh. La evasión fiscal básicamente consiste en realizar algún tipo de actividad ilegal para pagar menos impuestos. Y la ilusión o economía de opción es, aprovechando la legislación fiscal, tratar de pagar. Ingeniería para encontrar el camino que sigues estando dentro de la legalidad, pero pagando menos impuestos de lo que lo harías haciendo lo normal. Eso es perfectamente lícito. Lo que también me parece muy interesante reflexionar que con esta legislación hay gente que gana mucho dinero. Así que tenemos que asumir que el sistema es el que es. Si no te gusta, no pasa nada. Te puedes marchar a otro país. Es perfectamente lícito y yo no veo ningún problema ético ni moral. La única cuestión es que si el sistema es el que es y hay gente que gana mucho dinero con ello, pues a lo mejor tenemos que aceptarlo como una cosa exógena, algo que nos viene dado, y nosotros tenemos básicamente que sobrevivir en ese asunto. Pero yo digo que el sistema se podría simplificar mucho más y sobre todo tener a la administración como compañera para que no esté siempre en contra del contribuyente. Totalmente. Y es que al final si te da la percepción de que el enemigo o que a quien tienes que estar teniendo miedo, yo creo que es miedo la palabra también, ¿no? Muchas veces cuando hacemos algo yo soy el primero que lo hago con miedo a decir, oye, no voy a estar haciendo algo mal, no vaya a ser que dentro de 2 años me llegue una multa más los intereses por la demora y demás, que acabas teniendo miedo a la administración. Y yo creo que esto no es sano, ¿no? Miedo sobre todo por la inseguridad jurídica. Porque como es un ámbito gris en el que esto es deducible, no es deducible. Si me voy a Andorra, pero entonces al final estamos moviéndonos siempre en ámbitos demasiado grises y eso permite que haya mucha interpretación a favor de la administración, con un sistema que ya de por sí es perverso, porque la administración lo que hace es que si tienes cualquier problema, primero pagas y luego recurres, o primero avalas y luego recurres. Así que solamente puede permitirse seguramente ir al procedimiento judicial alguien que tenga cierta capacidad económica. Y cuando ya mueves cantidades elevadas, imagínate si metemos ahí una variable adicional que es la de puedes ir a prisión a partir de cierta cantidad de dinero, imagínate futbolistas, etcétera. La idea es, oye, o pagas o puedes ir a prisión. Y mucha gente acaba pasando por el peaje de pagar, aunque sea una cuestión injusta. Si no, y que además juegan un poco con el tema de la sanción y demás, que es, exacto. A ver, yo lo pienso que eso incluso hasta extorsión un poco, porque es que, vale, si no pagas ahora lo que te estoy proponiendo, que al final es casi como una negociación, te vamos a poner sanción de 1 por 2, por 3, por 4... y a veces pues como que no tienes tú ningún tipo de, de ejecución. Ahí. Si la agencia tributaria pierde en sede judicial en torno al 50% de los juicios, ¿tú te imaginas un profesional, un cirujano, que la mitad de los pacientes se los cargue? Claro. Hay que plantear el sistema, porque está mal el sistema, ¿no? Pues, en fin. No, y que, digamos, los inspectores pueden enviar casos e inspecciones y demás, porque desde lo que yo tengo entendido, su comisión es en investigar casos, pero no luego en el resultado de lo que pase después de ese caso. Que sea favorable o desfavorable. Que sea favorable o desfavorable. Entonces, es muy fácil. Coges un porcentaje de gente que crees que puede estar evadiendo o eludiendo y bueno, pues lo investigas. Pero claro, toda la burocracia, todo el tiempo que lleva a esas personas que tienen su negocio, sus responsabilidades y que están perdiendo ingresos por invertir tiempo ahí, eso nadie lo cuenta tampoco. Correcto. De hecho, cuando hablas con inspectores, que yo tengo amigos, te dicen, no es del todo así, nosotros no cobramos cuando recaudamos de algún contribuyente. Pero indirectamente sí, porque tienen una especie como de plus de productividad, de bolsa, que no es que tú te lleves el dinero, pero luego se acaba, vía departamentos, etcétera, cobrando un porcentaje, digamos, de la cantidad que ha recaudado. Con el sistema perverso que estás comentando certeramente, Antonio, que si luego un procedimiento judicial hace que tumbe todo lo que ha hecho ese inspector, no pasa nada. La retribución vía productividad ya está cobrada. No tiene responsabilidades luego, que es fácil así jugar el juego, ¿no? Eso es. Vale, también eres formador, que queríamos comentarlo. Formador de, estrategia empresarial y demás. ¿Cuáles son los conceptos claves, además de fiscalidad en estrategia empresarial, que crees que, todo inversor o empresario debería comprender?
Bueno, lo primero que tenemos que tener claro, desde mi punto de vista, es que hay que tratar de huir del pensamiento tradicional. El pensamiento tradicional básicamente se basa en tener datos hoy y miro hacia atrás y miro el pasado para interpretar el presente. Así que yo, por ejemplo, si digo, mira, pues tengo aquí algo rosáceo en la piel, no sé qué será, pero miro lo que sé y digo, mira, pues esto es dermatitis. Sin embargo, eso nos permite interpretar las cosas conocidas, pero no las desconocidas, quería decir. Ujú. Las cosas nuevas no podemos interpretarlas con los hechos pasados nada más. Así que un elemento trascendental es la innovación. Y para innovar tienes que conseguir interpretar las cosas nuevas con paradigmas distintos. Por eso me parece que es relevante trabajar el pensamiento lateral. A nivel estratégico, una empresa debería siempre plantearse pensamiento lateral. Y hay varios sistemas que yo aplico en la formación para pensar de manera diferente a lo que piensa el resto de la gente. A nivel estratégico, empresarial, etc. Ujú. Y a nivel fiscal, ¿qué es lo que... Conceptos básicos, deberían de saber pues todo inversor o empresario? Yo, para mí, una de las cosas importantes es no tanto pensar quizá a corto plazo en a ver si me puedo ahorrar un poco más o un poco menos en impuestos, que está muy bien, sino en cómo conseguir que tu empresa el año que viene multiplique un 50% la facturación, las ventas, con lo cual quizá un empresario, más que estar pensando en si me puedo deducir la factura del restaurante, tiene que pensar en si adquiero yo habilidades de ventas, de comunicación, de mentalidad estratégica, de visión de negocio, de cómo conocer los márgenes de tu empresa, para conseguir que tu empresa realmente sea productiva y gane dinero, más que estar pensando a corto plazo. O sea que precisamente la clave casi es no poner el foco o no focalizarte en eso, sino dedícate a otras cosas que haga tu facturación y tus ingresos crezcan. Y bueno, luego ya sí puedes consultar a alguien o demás cómo planificar mejor, pero no focalizarte tanto en eso, sino en otras... Claro, sobre todo porque si no estamos teniendo dos tipos de mentalidades. Una mentalidad que está pensando en la escasez, una mentalidad de escasez que está pensando en ver cómo ahorro 4 o 5 cosas, o 4 o 5 euros, y otra mentalidad de abundancia, que es tratar de buscar y generar ingresos y aportar valor a la sociedad. Uh-huh. Y a veces la mayor parte de los empresarios piensan más en ese corto plazo, en a ver dónde puedo arañar un poco, en lugar de pensar si su negocio puede ampliar varias líneas o puede mejorar, digamos, a nivel estratégico. Y hablando un poco del tema de las herencias, que es como el nicho... Nunca mejor dicho. Por excelencia, nunca mejor dicho. ¿Cuánto crees que puede, en un porcentaje, aumentar una facturación si un asesor o un abogado... O sea, ¿qué crees de importancia o qué mercado hay realmente ahí para invertir? Claro, esto de sacarse una formación para abogados y asesores de empresa viene básicamente porque el otro día hablaba yo con un profesor de la Universidad de Sevilla y me decía que en la carrera de Derecho se estudian solo 15 horas de Derecho de Sucesiones, de herencias, sin ver fiscalidad. ¿Qué sabéis vosotros de vuestra profesión si estudiáis 15 horas? Absolutamente nada. Entonces, como es un ámbito complejo y de que solamente estudias 15 horas sin ver ni siquiera fiscalidad, están muchas veces los abogados renunciando a una cantidad de ingresos importantes porque como es una cuestión compleja, y además sobre todo a veces hay números, fiscalidad, impuestos, que siempre les resina un poco esa parte más de números, están renunciando a mucha facturación porque no se atreven a hacerlo ellos. Y yo lo que estoy viendo con la formación es que una vez que les enseñas cómo se hace, no desde el punto de vista de un catedrático de universidad que te lo explica pero no vive de ello, sino una persona que lleva 20 años haciéndolo y que te comparte no solo la teoría, sino el día a día. Bueno, pues ya sabéis, David tiene una formación. O sea, si eres abogado o asesor también de temas jurídicos y quieres desmarcarte en el tema de las herencias, que sepáis que David tiene una formación que es de 0 a 100 para el mundo de las herencias y que además es online. Si queréis aumentar vuestros ingresos, desmarcaros en ese ámbito laboral que, como sabéis, tiene bastante mercado y bueno, pues no hay muchos expertos que realmente puedan ayudar en este ámbito. Entonces, dejamos por aquí el enlace para que os podáis investigarlo y que sepáis que es un curso muy top que David está lanzando. Bueno, pues con esto queremos seguir y... Eso es, lo hablábamos antes de la entrevista el otro día y nosotros hemos emprendido alguna vez, hemos hecho proyectos o hemos querido montar empresas también, como le pasará a la gran mayoría de la gente. ¿Cuál es el error más común que ves tú con tus clientes o incluso en las formaciones, que al final es también gente que está trabajando mucho alrededor de eso? ¿Cuál es el error más común que ves en las planificaciones fiscales que hacen tus clientes, ya sean empresarios o particulares, que son un poco vertientes distintas, pero ¿qué es lo más común que ves en ello? Lo más común es que la gente no se forma. La gente inicia una actividad, electricista, restaurante, lo que sea, la actividad que cada uno considera que tiene que iniciar a nivel empresarial, pero no se forma para ello. Así que yo puedo ser un magnífico pastelero, pero ser un pésimo empresario.
Porque no te enseñan. ¿Dónde te enseñan a ser un magnífico empresario, a aprender habilidades de ventas, de comunicación? ¿Dónde te enseñan toda esa parte? Tú simplemente te coges, te das de alta en Hacienda, empiezas a pagar impuestos, a buscarte la vida y ya está. Pero si no tienes las habilidades necesarias para que tu negocio crezca y no te has formado, y mucha gente ni siquiera toma la conciencia de que se tiene que formar, seguramente explica quizá en parte por qué 9 cada 10 negocios acaban cerrando en un plazo muy breve. Porque los empresarios tienen un nivel de conciencia de lo que funciona, lo que es una empresa y cómo funciona muy bajo. Entonces quizás si la gente se tomara la conciencia, esto es como ir al gimnasio. Primero tienes que asumir que estás bajo de forma y luego vas al gimnasio. Pues hay que asumir que me falta formación y luego ya seguramente mi empresa crezca mucho más de lo que espero. Y en ese sentido, ¿eres más partidario, por ejemplo, cuando dices, fórmate, vas a empezar un proyecto, vas a empezar una empresa, tú te empiezas a formar, ¿hasta qué punto valoras tú el decir, oye, fórmate también en fiscalidad, en cómo hacer todo esto, cómo montar todo esto, cómo preparar la estructura, o decir, cuenta con un profesional para ello, no te metas tanto en un área que no es la tuya o que no te tienes que centrar tanto y contrata a un profesional? ¿Qué camino normalmente elegirías tú? Yo creo que tienes que tener siempre una visión global de una empresa, de cada área. Tienes que saber de ventas, tienes que saber de tesorería, de fiscalidad, etcétera. Evidentemente tú no tienes por qué ser experto en cada área, pero sí que tienes que tener juicio sobre las cosas. No puede ser que te limites a decir, oye, mira, estas son mis facturas, a ver cuánto me sale a pagar. No, tienes que tener la capacidad de planificar, de tomar conciencia. Y luego ya el técnico, el especialista, evidentemente tú no puedes saber de todo, porque de hecho estarías poniendo el foco en algo que no es relevante, porque si tú tienes un restaurante, tu foco tienes el restaurante, no estar pendiente de la fiscalidad. Pero sí que tienes que conocer al menos cómo funciona, así que un conocimiento básico sí que me parece relevante sobre cada una de las áreas. Claro, es que al final es revisar un poco todo también, de decir, saber lo que estás haciendo, porque al final es que te pueden estar haciendo algo mal y que tengas tú ese mínimo conocimiento de decir, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no lo otro? O al menos saber por qué lo estás haciendo. Que no te digan, oye, tenemos que hacer esto y tirar para adelante con ello con los ojos cerrados. Y además, fíjate, ¿cómo te puedes formar? Porque mucha gente puede pensar, vale, me formo, pero ¿dónde y cómo? Sí. Yo creo que hay varias formas de formarse en la vida. Uno, leyendo un libro, está muy bien, pero a veces se te queda corto. Uh-huh. 2, te haces un curso, un máster o algo así, que es un poquito más complejo, ya tienes un profesor, etcétera. Y la forma más rápida y eficiente de formarse es otra, que es la de contratar un mentor. Claro. Imagina, por ejemplo, que yo quiero montar una empresa de reformas. No tengo ni idea. Pues ¿qué hago? Me busco a un constructor al que yo pueda pagar y le digo, oye, ¿tú cómo lo has hecho? Porque me va a permitir ahorrar tiempo, años y voy a conseguir pasar del punto 1 al punto 10 más rápido que si yo me leyera un libro o simplemente experimentase a ver qué tal funciona mi negocio. Qué bueno. Y el tema este de mentor, o sea, vale, mucha gente habla, ¿no? De, bueno, consigue un mentor y demás. ¿Cómo se consigue un mentor? Más allá de, bueno, hablando con él y demás. ¿Cómo le propones o cómo le puedes llegar a motivar a ese mentor de que trabaje contigo? Ya no solo por el tema económico, sino... Claro, primero, la definición de mentor sería una persona que está al punto al que tú quieres ir y que además tiene éxito. Claro. ¿Vale? Tiene que combinar las dos cosas. Uno, que le vaya bien y que esté en el punto al que yo quiero ir. En el fondo, mentor, yo contrato a muchos mentores y también me contratan a mí como mentor. Uh-huh. La cuestión está en que si yo, por ejemplo, me quiero formar en comunicación, digo, a ver, ¿quién es el mejor experto que hay en comunicación? Y hablo con esa persona, a ver si esa persona me puede enseñar. Si me lo puede permitir, lógicamente, ¿vale? Pero no hace falta ser famoso ni conocido. A lo mejor tengo un amigo muy cercano que ha montado una cosa parecida a la que yo tengo y está más avanzado de donde estoy yo y simplemente no necesitas que sea un experto de 10. Si a lo mejor yo estoy en conocimiento de 1 y esa persona está en conocimiento de 5, me puede ayudar hasta llegar a 5. Quizá no sabrá decirme cómo llegar hasta 6, pero sí hasta 5. Así que busca gente que esté en el punto al que tú quieres ir y además que haya tenido éxito. Con esas dos variables ya puedes definir al menos quién es un mentor. ¿Has trabajado con varios mentores entonces? Con muchos. Y en ese sentido, éxito, conocimiento siempre es igual a calidad en la mentoría. Me explico. Puede ser que sea el tío que haya llegado a un éxito brutal, pero luego no tenga la capacidad de saber enseñar o de saber guiarte. ¿O normalmente has tenido la impresión de que los que han tenido el éxito te han sabido llevar bien de la mano? Yo mi experiencia es que al final el éxito no es por casualidad. La gente si está ahí es por algo. Luego habrá gente que comunique mejor, que comunique peor y evidentemente siempre hay que tener una cierta conexión personal, ¿no? O sea, al final vas a estar con una persona un tiempo trabajando y esencialmente para mí ese tipo de personas, ese tipo de mentor lo que hace es que te acorta camino de manera mucho más rápida de lo que haría cualquier otro tipo de actividad y yo sí que he visto que generalmente son personas bastante más generosas de lo que puede pasar. Mucha gente piensa que hay gente súper generosa, con lo cual ni siquiera te cobras. A lo mejor te intercambias conocimiento y ya está. Sí, que es un poco a veces dar de vuelta lo que alguien te ha dado en otro momento y simplemente, bueno, es un gesto de gratitud que está genial.
Hablando un poco del tema empresarial y demás, que además lo hemos hablado también antes de cámaras, y quería saber, ¿qué 3 habilidades consideras críticas para realmente tener un éxito? Porque, bueno, definiciones de éxito hay muchas, pero el éxito profesional. Primero tienes que estar alineado con tu propósito. Es decir, hacer una cosa que realmente no la sientes como tuya, no la sientes como tu para qué. Si no tienes un alineamiento, normalmente no va a funcionar la cosa. Así que piensa si ese proyecto que tú quieres iniciar o en el que estás, te sientes perfectamente alineado con él. Eso es lo primero, porque si no, eso no hay éxito. Porque al final, esto es un trabajo a largo plazo. Yo llevo 20 años en esto, con lo cual habrá momentos mejores, peores, y en ese tránsito largo que hay de 20 años sobre los que cada uno tenga experiencia, lo que te une a tu proyecto, lo que te ancla, es tener un para qué muy fuerte. Con lo cual, primero, estar alineado. Segundo, esencial, tener habilidades de comunicación, soft skills que se llaman, porque es lo que te va a permitir seguramente escalar tu negocio más. Si tú tienes un producto muy, muy, muy bueno, pero lo comunicas muy mal asunto. Y luego, para mí, tener una visión estratégica de negocio. No solamente conocer bien tu producto, pero si no tienes una visión estratégica de tu negocio, en ese caso no tendrás tampoco éxito. Y todo esto partiendo de que tengas un buen producto. Si tienes un mal producto, evidentemente, no vas a ningún lado. Cuando dices visión estratégica, ¿te refieres a qué departamentos? Digamos, marketing, ventas, finanzas, operaciones. Exactamente, ¿cuáles crees que son impepinables manejar? Pues mira, yo generalmente lo que hago siempre, de hecho, mi equipo lo ve muchas veces, yo voy como 2-3 años por delante de lo que la gente ve en mi despacho. Mira, chicos, vamos a hacer esto. Empiezo a planificar las cosas y voy como 2 o 3 años por delante. De hecho, lo que estoy sacando ahora de la formación, lo empecé a plantear hace 2 o 3 años y a mi equipo les dije, mira, chicos, esto es como el plan de Fernando Alonso. Y voy a explicaros el plan. Le metí un día a la sala de juntas y le dije, voy a explicaros el plan. Con ese retorno de Fernando, me gusta mucho la Fórmula 1, hice esa similitud y les empecé a explicar los pasos. Voy a escribir un libro, voy a hacer no sé qué, no sé cuánto. Entonces, la cuestión está en que siempre tienes que mirar un poco a largo plazo. Y para eso, yo, por ejemplo, en mi caso personal, lo que hago siempre es que divido mi día entre pensamiento a largo plazo y pensamiento a corto plazo. Y lo que yo hago por la mañana a primera hora es pensar cómo puedo mejorar mi negocio, qué nuevas líneas de actividad empresarial puedo iniciar, cómo hacer lo que estoy haciendo ahora mejor o más o en cantidad, en fin. Tratas un poco de pensar de esa manera. ¿Qué puedes hacer para tener una visión estratégica? Primero, leer mucho. Porque yo creo que si solamente lees de lo tuyo, serás muy bueno, pero eres aparte de ser un tipo analfabeto solamente porque conoces una única área y un tipo muy aburrido en cualquier conversación, porque si solamente lees de herencias, pues te puedes imaginar, claro, que no eres un tipo muy divertido. Evidentemente. Primero, leer mucho y después cambiar tu entorno. Influye mucho tu entorno. Para mí, yo estoy en un grupo de Mastermind donde compartimos conocimiento con gente que está en otro punto, que tiene mucha experiencia en distintos sectores, y el ver cómo algo es ajeno a tu sector y se puede aplicar también al tuyo, te abre la mente y te permite pensamiento lateral. Porque cosas que tú crees que en tu negocio no se puede hacer, resulta que otra persona que está en otra área de negocio sí lo está haciendo. Y quizá ese área de negocio, donde tú pensabas que no se podía aplicar algo a tu actividad empresarial, se puede aplicar. Para mí lo más importante es que un empresario tome conciencia, y cualquier persona en realidad, de lo que yo llamo la matriz del conocimiento. El conocimiento se divide en 4 elementos, que es lo que tú sabes que sabes. Yo, por ejemplo, sé que sé de herencias. Lo que sabes que no sabes. Yo sé que no sé, por ejemplo, desmontar un motor de un coche. Lo que no sabes que sabes. Hay veces que no sabes que sí que sabes hacer alguna habilidad. Y para mí la variable más importante de esa matriz del conocimiento es lo que no sabes que no sabes. Lo que no sabes que no sabes básicamente se definiría como... Imaginemos que el conocimiento que nosotros tenemos de nuestro negocio, de nuestra vida personal, está dentro de esta habitación. Lo que no sabes que no sabes es lo que está fuera. De manera que como estás limitado a tu propio paradigma intelectual, no tienes conocimiento de lo que no tienes conocimiento. Por tanto, una forma de tener pensamiento lateral y estratégico es hablar con gente que está fuera de ese conocimiento que tú crees que tienes. Y luego queríamos hablar de tu negocio también. Hemos hablado mucho de negocios, de empresas, y tú al final has conseguido dirigir tu propio despacho, Eico. Y me gustaría saber cómo han evolucionado un poco, que nos cuentes un poco los desafíos en comparación de lo que empezaste. Empezaste con meses sin nadie entrar por la puerta y ahora estás en un punto que, oye, el despacho está en un muy buen lugar. Cuéntanos un poco los desafíos de ese primer momento, sobre todo para mucha gente también que está empezando ahora, esos 9 de cada 10 negocios que cierran. Hay mucha gente que se enfrenta a esas primeras semanas, a esos primeros meses en los que ves que no tira lo que estás haciendo, crees en ello, pero no sale. ¿Qué recomiendas ahí en esos primeros meses que tú aguantaste como un león y mira dónde has llegado? Exacto, mira, pues yo empecé desde cero, con 0 clientes, con 20 y pocos años, con económicas,
luego ya me hice Derecho y tal, y estuve durante 6 o 8 meses yendo todos los días a mi despacho y no entraba nadie por la puerta. De hecho, cuando entraba alguien me decía, ¿hacéis fotocopias? ¿Dónde pone que hacemos fotocopias? Bueno, cosas que... En algún momento te planteaste decir, mira, sí, ya hacemos fotocopias, ha cambiado de negocio. Sí, Me compro una impresora. Iba buscando clientes puerta, por polígonos, en fin, una situación un poco a veces complicada, pero también es cierto que hay que ser consciente de que ese proceso te ha llevado hasta aquí y no me gusta olvidar que ese proceso te ha llevado hasta aquí, ¿no? Entonces, para mí, cuando uno analiza un negocio, después de los años que llevo ya en esto, normalmente pasas por 3 fases. La primera fase en la que estás solo. Estás solo, no tienes clientes, luego si eres un buen profesional empiezas a tener cada vez más clientes, más trabajo, y llega un punto, primer límite que tienes a ese crecimiento, en el que te das cuenta de que no puedes más. No puedes más, estás metiéndole horas y crees que crecer es echarle horas. Sábados, domingos, a veces hablando a la parte personal de no voy al gimnasio, como delante del ordenador. Y ese reto al que te enfrentas tiene que ser superado cuando pasas a la siguiente fase, que es tu primera contratación. Vale, voy a contratar por primera vez a alguien. Contratas a alguien, empiezas poco a poco a delegar, pero te pasan 2 cosas, otros 2 problemas que tienes, 2 retos a los que tienes que enfrentarte y superarlos. El primer reto es que no sabes delegar, porque nadie te enseñó. Y el segundo es que no tienes suficiente capacidad económica para contratar gente que sea igual o mejor que tú. Así que tienes una delegación parcial. Pero bueno, ya al menos te van echando una mano y vas quitándote algo de trabajo, pero realmente no acabas de salirte del todo de la ecuación. Y la tercera fase de un negocio es cuando ya sigues generando ingresos, has emprendido ya a delegar, y entonces tienes ya un papel de CEO, de gerente, de como quieras llamarle, en el que ya sí que tienes la capacidad económica para contratar a profesionales, haces una delegación absoluta y poco a poco te vas saliendo de esa ecuación que es tu empresa, porque yo siempre digo que si tienes una empresa que depende de ti para funcionar, no es una empresa, es un trabajo. Claro. Y en ese crecimiento empresarial siempre hay un balance entre, bueno, quiero aumentar ingresos, crecer en facturación y a la vez, a veces está ligado a crecer en estructura. ¿Cómo gestionas tú este balance? ¿Cómo te gustaría a ti posicionar tu empresa? ¿En qué sentido? ¿En el sentido de cómo estructurar una empresa? ¿O? Sí, ¿cómo puedes crecer con ingresos sin que necesariamente pues tengas que invertir también capital en estructura, en nuevas personas, etcétera, ¿no? Claro, lo primero, cuando estás solo, lo que tienes que hacer es mejorar tu productividad, porque quizá no tienes capacidad económica para contratar gente, así que mejoras tu productividad personal, tratando de meter la mayor tecnología que puedas, tratando de automatizar procesos, tratando de que no tengas tantas interrupciones. Por ejemplo, muchos compañeros tienen el teléfono móvil personal, lo tienen los clientes y están trabajando, interrupciones, bueno. La primera fase va de productividad personal. Pero eso llega un momento en que entras en lo que se llama la trampa de la productividad, en la que eres muy productivo y el tiempo libre que vas sacando lo rellenas con más trabajo. Ya. Lo que hay que hacer es, ese tiempo libre que vas generando con la mayor productividad, pensar en el largo plazo y empezar a generar estructuras con un trabajador, luego con departamentos, etcétera. ¿Y cuándo empezar a contratar? Yo lo comentaba ayer con unos compañeros abogados en la formación. Para mí hay que varias variables inicialmente, ¿vale? Porque hay muchas teorías, hay un montón de teorías americanas y tal. Pero ir a lo básico, me gusta aterrizar todo. Si tienes unos ingresos sostenidos en el tiempo, si tienes un beneficio sostenido en el tiempo, porque mucha gente habla de facturación en esto de redes sociales y tal, pero hay que ver cuánto te llega al bolsillo. Y a mí lo que me importa es cuánto me llega al bolsillo. Total. Ingresos y beneficios de manera sostenida en crecimiento y calculas, tengo, por ejemplo, 6 meses de salario ahorrado de una persona. Sí, perfecto, pues me la juego. Ya tengo 6 meses. Tengo 6 meses de margen para ver qué tal funciona esa persona, si consigo delegar, etcétera, etcétera. Tienes una frase que, bueno, te hemos visto en una frase que nos gustó mucho, que es que la importancia de ser consciente y de controlar el ego, sobre todo en los tiempos de éxito. Exactamente. ¿Tienes alguna experiencia, alguna anécdota, algo que hayas vivido en la que hayas aplicado esto en tu día a día, en tu vida personal, que nos puedas contar? Me gusta que digas eso porque es cierto que el tema del ego y tal, me gusta analizarlo mucho y tomar mucha conciencia, ¿no? Porque inicialmente, cuando uno está en la adolescencia, es lógico que vaya casi como haciéndose a codazos, un espacio social que consiste en ir construyendo un pequeño ego, ¿no? Para ser reconocido por tu entorno, etcétera. A partir de ahí, sobre todo en el ámbito empresarial, empiezas a tener éxito, te empieza a ir bien. Y justo yo soy muy consciente siempre de que en la fase del éxito se está construyendo tu fracaso. ¿Por qué? Porque empiezas a olvidar aquellos patrones que te han llevado al éxito. Ejemplo concreto. En mi caso, atender bien a los clientes, contestar los correos, las llamadas, estar muy pendiente de esa parte de que el cliente se sienta atendido, ¿no? Y querido por nosotros. Si yo ahora que estoy en un momento de éxito, por así decirlo, profesional, me olvido de ese patrón, lo que estoy haciendo es, sin darme cuenta, generar el fracaso futuro. Así que hay que ser muy consciente. Yo con mi equipo soy muy insistente en esta parte. Chicos, en los correos hay que contestarlo, pendiente de los clientes, que pasa siempre en todo tipo de empresas.
No conozco ningún empresario, conozco muchísimos, Claro. que no tenga ningún tipo de elemento de mejora. Siempre tienes que estar mejorando. Y entonces tienes que tener la humildad siempre de pensar, vale, vamos a tratar de no olvidar aquellos elementos que me han traído hasta aquí. Claro, no olvidar las bases que te han sentado tu éxito, que al final, pues eso, lo das por sentado a veces y me gusta mucho esa frase de eso, estar construyendo el fracaso del futuro. Eso. Tener el peligro de que el éxito actual te esté construyendo el fracaso del futuro si no eres consciente de ello y, oye, no olvidas, por así decirlo, de dónde vienes, qué te ha traído aquí y cuáles son esas cosas que le han dado a tu negocio y a tu marca personal ese valor que te ha conseguido lo que tienes. Claro, ¿cómo puedes aterrizar este tipo de cosas? Yo en mi caso busco muchos anclajes. Por ejemplo, yo cuando empecé desde cero, yo necesitaba un archivador para de los expedientes de los clientes. Pero yo no tenía ni 300 euros. Ya. Así que lo que hice fue primero para Reyes. Mi familia reunió 300 euros, imagínate, yo tenía 20 y pocos años, no tenía ni siquiera esa cantidad, y me compraron un archivador metálico que sigue estando en mi despacho. Ya. Lo sigo teniendo ahí, lo veo cada día, cada vez que paso por ahí, y de hecho, que ahora tenemos más, lógicamente, pago un sobrecoste porque quiero que se parezcan a ese, ya no existe, está descatalogado, pero pago un sobrecoste y no me importa pagarlo, porque en cierto modo me ata y me recuerda a ese origen de un montón de meses en los que estaba buscando clientes, estaba solo, y creo que es importante aterrizar ese tipo de cosas para que te des cuenta de que todo tiene un origen y que tienes que tratar de mantener aquello que te ha llevado hasta aquí. Sí, que es como tu piedra de hogar, tío, tu piedra de retorno de cada vez que ves ese elemento en la... Pero me parece muy bien, visualmente ya tener algo que cada vez que haces así te pone un poquito en el sitio y decir, escucha, no te olvides. Eso es. Me parece súper guay. No, que además que cuando tienes el éxito, luego como que te relajas, ¿no? Llegas a cierto punto y dices, vamos a relajarnos un poco, y no tiene que ser así. Tienes que seguir manteniendo esos estándares que te han llevado hasta ahí. De hecho, otro elemento que puede suceder es que la gente se pueda acomodar. Yo en mi caso siempre tengo, voy a decir la virtud o el defecto, no lo sé, de estar siempre iniciando proyectos, haciendo nuevas cosas. Yo estoy con la formación y ya estoy pensando en lo siguiente. Al final, la gente que tenemos negocio, igual que vosotros, imagino, tenemos siempre ese espíritu de innovar, de hacer cosas nuevas. Te parece que te pica algo por dentro, ¿no? Y si estás parado un tiempo. Y yo creo que tener un negocio es como volar. Si tú dejas de agitar las alas, te caes. Entonces, aquellas personas que tengan un negocio que digan, bueno, me va bien, estoy perfecto, no hago nada. Genial. Estás construyendo ahora tu fracaso y luego dirás, ¿y por qué me ha ido tan mal? ¿Por qué has dejado de agitar las alas? Claro, vas a ir planeando ya lentamente hacia estrellarte. Bueno, y pasando ahora a una parte de la entrevista un poquito más personal, de habilidades, de, aprendizajes y conocimientos sobre la vida. ¿Qué te habría a ti gustado aprender antes sobre la vida en la universidad y formación académica, digamos, tradicional? Pues mira, a mí en la universidad me ha pasado varias cosas. Yo recuerdo que tenía con 20 y pocos años una empresa de reformas y estaba terminando económicas y yo tenía un problema empresarial, seguramente ridículo. Esta cosa luego con el tiempo te das cuenta de que cualquier problema que te parecía grandísimo, luego no tenía ningún tipo de complejidad. Y me acerqué al profesor que nos daba clase de empresas en quinto de económicas, en la licenciatura. Cuando le planteó el problema, me dice, espera, es que yo nunca he montado una empresa. El tipo que me da clases no ha montado una empresa. Pues primero, escucha a gente que está, como decía antes, en el sitio al que tú quieres ir o gente que tenga esa experiencia. Es una cosa que yo me hubiera gustado tener en la universidad. Más cosas que me hubiera gustado tener, quizá que te hubieran enseñado habilidades de comunicación y cosas así que me parecen importantes en el ámbito al menos empresarial, que es un poco de lo que estamos comentando. Y después otra cosa que me parece muy interesante también a nivel ya más de límites personales es darte cuenta de que no pasa nada por equivocarte. Claro. Y que el error forma parte del proceso de crecimiento. Y que cuando te anclas a la necesidad de ser perfecto, de hacer todo de 10, eso acaba siendo un límite al crecimiento porque si quieres escalar tienes que asumir como parte del proceso de mejora que habrá errores, que habrá cosas que mejorar, porque si no, no soltarás nunca tu día a día, tu negocio y tu empresa. No la soltarás por miedo a no hacerlo perfecto. Así que una de las cosas que también creo que hubiera sido interesante conocer cuando era más joven es no pasa nada porque te equivoques. Ya. Total, just do it, ¿no? Joder. No es de ninguna marca esto, ¿eh? No os creáis que... Vamos a ponernos un poco más filosóficos en cuanto a tu motivación del día a día. La pregunta, por así decirlo, ¿por qué te despiertas cada día? ¿Qué es lo que te mueve, David? Cuando te despiertas, esos primeros segundos, esos primeros minutos, ¿qué es lo que te motiva y te lleva para adelante? Pues mira, yo te me decía una compañera, joder, llegas lunes por la mañana con música al despacho, yo llego muy motivado, me encanta mi trabajo, llevo 20 años y jamás ha habido un día en el que diga, hostia, no me apetece ir al trabajo, que puede ser normal. No me pasa nunca. ¿Por qué? Porque yo creo que la felicidad está relacionada con dos elementos. Uno, el crecimiento personal, profesional, estás siempre haciendo cosas para crecer. Y dos, la contribución, es decir, hacer feliz a la gente, ayudar a la gente,
Cuando combinas dos elementos, crecimiento personal y profesional, porque yo siempre creo que tu negocio solamente crecerá hasta el límite en el que lo hagas tú personalmente. Si tú tienes un nivel de desarrollo personal de 5, tu negocio crecerá hasta 5. Si quieres que siga creciendo tu negocio, crece tú primero como persona. Y después la parte de contribución. El hecho de ayudar a gente, bien sean particulares que tengan un problema que vengan a tu despacho, o bien compañeros ahora que están en un punto en el que quieren especializarse y aprender, esa mezcla de crecimiento y contribución a mí me hace feliz. No, y aparte, en el tema también de, por hablar, de las herencias, hay una parte emocional de los clientes que es importante también, el tener esa empatía, el poder, bueno, pues ayudarles un poco en ese proceso duro de la herencia, pero también, bueno, de la reciente pérdida que han tenido y ayudarles, ¿no? Entiendo que eso es importante y gratificante. Es clave darse cuenta de que la persona que tienes al otro lado de la mesa, esto es como cuando vas al médico. El hombre habrá visto 20.000 tobillos, pero es el tuyo que tienes ahí, el que te duele. Claro. Entonces tú lo que quieres es primero encontrar comprensión y darte cuenta de que esa persona de ahí tiene un problema real. No me cuesta a mi trabajo, igual que muchos compañeros, entenderle, porque como has estado del otro lado de la mesa, sabes perfectamente el momento en el que está, de desorientación. El otro día me llamó un cliente, mira, fallecido de mujer, digo, primero lo más importante no es esto de papeles y tal, ya lo veremos. Céntrate en lo importante, que es estar con tu familia, con tus hijos, céntrate en eso. Luego ya, dentro de 2-3 semanas, vienes al despacho y hablamos. Es que además es un mercado donde el trato al cliente es particularmente puede ser complicado si no lo sabes manejar. Es una persona que está en un momento muy difícil de la vida. ¿Qué conexión crees que hay entre el propósito, salud mental y salud física? Porque sabemos que eres gran lector, gran deportista y también como que te gusta tener un porqué, ¿no?, de las cosas. ¿Qué conexión crees que hay? Plena. O sea, para mí no puede haber éxito personal ni profesional si no está todo mezclado. El otro día le comentaba a los compañeros, si eres una persona que no tienes una vida personal ordenada, rara vez tendrás un éxito sostenido. Pues tendrás éxito temporal, pero sostenido en el tiempo no, porque los desequilibrios de tu vida personal se van a transmitir sí o sí a tu negocio. Al final, tu negocio básicamente es algo así como un reflejo del fundador. Si tú eres una persona desordenada, por concretar, ¿alguna vez habéis ido a un bar sucio en el que el camarero o el dueño sea una persona limpísima? No. Generalmente está todo relacionado, ¿no? Pues exacto. Hay una relación siempre entre cómo eres tú y cómo es tu negocio. Así que lo primero, tener, desde el punto de vista de lo que hago es deporte, formación, estoy siempre aprendiendo, estudiando. Eso te da mucha estabilidad y ese porqué, digamos, de que decíamos antes, de estar alineado con tu propósito, con lo que te hace feliz, que es ayudar a la gente y desarrollarte, hace que tu negocio crezca. Así que para mí son elementos que están completamente unidos. Y luego hay una cosa que la abogacía, por así decirlo, la legalidad, muchas personas lo tienen como algo, por así decirlo, aburrido, difícil de comunicar, difícil de empatizar y de enganchar a la audiencia. Y tú has tomado un camino que es, tú tienes una presencia en redes importante. Tienes ya una comunidad importante y consigues transmitir de una manera que algo que a la gente, pues eso, normalmente le da pereza, a mi opinión, lo consigues transmitir de una manera que comunicas muy bien y llegas. ¿Qué importancia crees que ha tenido para ti este éxito o esta subida, esta importancia que tú le has dado a las redes para el éxito de tu marca personal o incluso del despacho? Evidentemente todo está relacionado, ¿no? La cuestión está en que ¿por qué a la gente el tema jurídico a veces le resulta aburrido y tal? Porque no entiende que le afecte de alguna manera. Sin embargo, cuando tú a la gente le explicas que eso es una herramienta para ayudarte en un problema concreto, que si a lo mejor te has divorciado es importante que tengas una buena planificación de un testamento, porque si no tu ex acabará administrando el patrimonio de tu hijo si tú falleces, o hay un montón de cosas que si las aterrizas a la gente y le explicas, mira, esto es para solucionar este problema que puedes tener. La gente toma conciencia y se interesa. ¿Te interesa por qué? Porque te afecta. Si tú te mueves en un ámbito de la comunicación muy compleja, en el que la gente, tú por poner encima de la mesa un montón de tecnicismos, creas que eres muy importante y que sabes más que los demás, si lo que haces es poner el foco en la gente y en ayudar a la gente, te das cuenta de que la gente valora mucho eso porque está solucionando problemas que a veces la gente que ni siquiera se ha planteado. Hay veces que le decimos a las personas, mira, esto pues se puede solucionar así. Ah, pues es que no se ve ni siquiera que podía tener ese problema. Así que cuando tú pones el foco en ayudar a la gente, en poner la solución, más que en explicar todo lo que sabes de manera muy técnica, la gente creo que empatiza mucho contigo. Claro, o sea que en esa metáfora que nos has puesto antes de la habitación, la fiscalidad y legalidad, hay muchas cosas que están fuera de la habitación. Exacto. Y al final lo que estás intentando hacer tú es meter esas cosas en la habitación y al menos que sepas decir, oye, que sepas que esto te afecta. Que luego ya quieras conocerlo o no, la persona, bueno, pero al menos que seas consciente de,
joder, esto que has comentado de un divorcio, acabas manejando el patrimonio de tu hijo, a mí ni se me había ocurrido. Claro, ni se me había ocurrido. Entonces, en lo que tú estás poniendo el foco es en eso, ¿no? En dar a conocer, al menos, que la gente sea consciente de todas esas cosas. Claro, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando una persona fallezca y tenga un podcast como el vuestro o tenga redes sociales? ¿Quién va a heredar eso? ¿Quién va a gestionarlo? ¿No? Pues ese tipo de cuestiones también un poco más candentes. O, por ejemplo, mucha gente no sabe que existe una relación entre la fecundación in vitro y las herencias. Ah, mira. Porque, claro, en el Código Civil, que es muy antiguo, lógicamente, no estaba previsto qué derechos tiene eso que está ahí congelado. Imagínate que fallece el padre en un proceso de fecundación in vitro, está ahí congelado el material genético. Bueno, ¿y qué derechos tiene eso? Bueno, pues hay elementos muy novedosos y quizá gente que no sabe que esto existe, abrírselo y explicárselo, pues hace que la gente muestre interés, porque a mí que me apasiona, pues claro, lo comunico con muchísimo interés y con mucha pasión. Sabemos, David, que también tienes una pasión por la filosofía, entonces nos gustaría saber qué conexión ves o enseñanzas te han dejado Platón, Aristóteles, potencialmente Nietzsche, algunos que has leído, de cara a la empresa, ¿no? A involucrarte más en la empresa, o qué enseñanzas crees que tienen. Pues mira, por ejemplo, Aristóteles tiene algunos elementos en la comunicación que son muy importantes. Aristóteles básicamente habla de que en la comunicación tienes que tener una parte ética, el ethos que llama él. Uh-huh. Tiene que haber pasión, tiene que haber razón, logos, pero también una parte ética. Entonces, esa composición de cuando tienes que comunicar, vender a alguien, por ejemplo, alguna cosa, ese componente ético de estamos aquí para ayudar a la gente, no para simplemente sacarle el dinero o venderle cualquier producto, es una enseñanza que quizá nos puede dar Aristóteles. Uh-huh. De Nietzsche, por ejemplo, me gustan mucho, a que comentas Nietzsche, que es un pensador que me gusta bastante, me gusta sobre todo de la complejidad que tiene el propio pensador, porque es un pensador, Nietzsche, al que es complicado agarrarle. Él usa mucho las metáforas, le gustan mucho las metáforas, y utiliza las metáforas no solamente para mostrar las cosas de manera simbólica, sino para esconderse. Nietzsche se parapeta detrás de las metáforas como si fuera una trinchera y se esconde de la verdad. De manera que cuando crees que le has cogido, cuando crees que le has entendido, de pronto se te escapa. Entonces, me atrae mucho esa parte poética de se esconde detrás de las metáforas y se me va escurriendo entre los dedos de manera casi metafórica, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver la filosofía en mi vida? Bueno, yo como hice la carrera de filosofía, pues la filosofía me ha dado muchas herramientas a nivel de reflexión, de pensamiento autocrítico, de pensar de manera diferente, porque sí que la filosofía quizá no te da las mejores respuestas, pero sí quizá las mejores preguntas. Entonces, saber preguntar bien sobre tu negocio, sobre tu vida personal, te ayuda a interpretar la realidad de manera muy diferente. Y esto es a nivel personal. Yo, la verdad que en el instituto es donde te dan filosofía y con 15 años la filosofía no me entraba ni a tiros. Entonces, leyéndote a ti o a gente que tengo muchos amigos que les encanta la filosofía, y yo creo que a mí me pasa como a muchas personas que tenemos un desencanto con ella porque, claro, te la han puesto en un momento de la vida en la que, leer a Nietzsche con 15 años, en el momento en el que estás más preocupado de salir con los amigos, te acaba generando una especie de aversión ya a ese mundo de, yo no me vuelvo a meter en esa paja mental y creo de verdad, o sea, yo ahora estoy haciendo por intentar leerlo y demás. ¿Cómo crees que se podría ayudar realmente a que... ¿Crees que en el instituto tienen que enseñarlo? ¿Crees que tiene que ser algo más de vocación? O a lo mejor en la universidad. ¿Cómo crees que podemos enamorar un poco más a la gente de la filosofía? O hacerles ver la importancia de ella. Claro, yo creo que hay dos partes de... A ver, ahora hay una tendencia que es la tendencia esa de ser coach, ¿vale? Sí. Yo rechazo absolutamente, ya lo digo. Básicamente porque los coach son personas que te muestran aquellas cosas que tienes que hacer pero que ellos no hacen o que nunca han hecho. Entonces, para mí la filosofía básicamente se basa en que, para hacerla atractiva a la gente, en que no tenga solamente un contenido utilitarista, porque hoy en día parece que todo tiene un contenido utilitarista y la filosofía no lo tiene. Pues tienes que hacer esto y con esto hay muchos libros motivacionales, pero eso no es filosofía. Son libros de coaching, de frases hechas, frases que te pegan un subidón de 3 minutos, claro. Y luego no has avanzado nada en tu proyecto, ¿no? Entonces, la filosofía más profunda, la filosofía de verdad, exige un acercamiento más tranquilo. Como cuando uno quiere hacer fuego, pues te hay un proceso y te tarda un tiempo y tal. Pues como todo, si quieres aprender de arte, por ejemplo, no puedes coger y mirar un cuadro rápidamente y ver todos los matices. Pues tiene un tiempo como todo. Y yo, la aproximación inicial que haría, me parece que la que hice yo y que es la más natural, es la de acercarte a la historia de la filosofía. Ver qué han hecho algunos pensadores. Hay muchos libros muy sencillitos, muy comprensibles. Me gusta mucho, por ejemplo, una historia de la filosofía de Julián Marías, en español, muy sencillito, donde va explicando él, básicamente, autor por autor, y te ayuda a reflexionar. Entonces, yo me acercaría
básicamente a través de la historia de la filosofía. Luego ya vas profundizando y vas haciendo otras cosas, pero no te vas a meter en el Tractatus Logico Philosophicus de Wittgenstein porque claro, lo vas a entender. Entonces, aproxímate poco a poco a una historia y luego a partir de ahí vas profundizando. Bueno, y leer 300 libros es impresionante. O sea, vamos, no sé tú. Yo con leerme 3, creo, no, pero bueno, en verdad que es impresionante. ¿Cómo seleccionar los libros que lees y cuáles fueron algunos de los más impactantes para ti? Lo más complicado es seleccionar libros, porque como yo aprendí técnicas de lectura rápida con 19 años, cuando estaba en filosofía, empecé por mi cuenta a estudiar cosas y tal, y entonces, bueno, aprendí ciertas habilidades como esta, ¿no? Entonces, lo más complicado para mí es la selección de libros. Yo lo que hago básicamente es que por la noche, miro en Amazon y empiezo a ver qué libros me pueden interesar, y luego me los compro y me los leo por la mañana al día siguiente. ¿Qué libros me han impactado más? Por ejemplo, uno de los que más que me ha cambiado a mí, bueno, hay muchísimos, pero por citaros algunos así concretos, Antifrágil de Nassim Taleb. Nassim Taleb es un pensador que me apasiona y tiene un pensamiento lateral, estratégico, diferente y eso me atrae mucho. Autor también del Cisne Negro, es muy interesante ese autor. Y para mí, uno de los libros que más me ha impactado y más me ha influido es uno que se llama Experimento a rendición. Experimento a rendición, básicamente la tesis que sostiene es la siguiente. En lugar de tú de manera priorística decide por dónde va a ir tu vida, deja que la vida te vaya llevando. Deja que la vida coge y te diga, mira, pues yo, por ejemplo, fijaos qué ha pasado con este podcast. Me preguntáis y digo, sí, adelante, encantado. Yo felicísimo de estar aquí. Di sí a las cosas que te presenta la vida. Y deja que la vida te vaya diciendo por dónde te va a llevar. Claro. Entonces, en lugar de estar pensando, no, pues es que me han propuesto dar una conferencia, no sé dónde está, pues lo hago, no lo hago, a ver, vamos ya. No. Yo lo que hago ahora es que digo sí a las cosas de la vida y me va llevando, y eso me está abriendo muchísimas puertas de conocer gente, Entonces, quitar esa resistencia mental que tenemos a veces, ese libro me ayuda mucho a ver la vida de esa manera. Pues nada, nos la apuntamos. Total. Desde luego. Total. Y antes de pasar a la última ronda relámpago, que te vamos a hacer un par de preguntas rápidas, Encantado. Rápidamente, ¿tienes algunos hábitos indispensables en tu día a día que digas que son esenciales para tu camino? Sí. Yo sé que hay un rollo ahora del club de las 5 y tal. Sí. Sí. Está todo muy de moda, tal. Incluso hacer burpees y tal a estas horas es muy Y meterte en agua Saludos hallados. fría. Sí, está claro. Saludos hallados, justo. Claro, yo no soy de esa filosofía, simplemente que creo que hace muchos años aprendí que uno tiene que vivir conforme a su naturaleza. Mi naturaleza es de mañana. Hay gente que está de noche y está perfecto, no es nada ni mejor ni peor. Si yo estuviera muy despejado por la noche, pues lo haré todo de noche. Es lo natural, ¿no? Al final vivir conforme a tu naturaleza. Yo me despierto todos los días en torno a las 4:30, 5 menos cuarto de la mañana. Me acuesto temprano para que sea sostenible, porque si me acuesto a las 12 de la noche... Claro. Entonces, a las 4:30 más o menos de la mañana, 5 menos cuarto como mucho, estoy ya despierto. Primer hábito que hago, que me ha cambiado literalmente la vida, es meditar, hacer mindfulness. Yo era de estos que pensaba, esto es de perraflautas, Sí. esto... Y como tantas cosas en la vida, aquellos jamás, aquellos nunca, me los he comido todos con patatas. Y este era uno de ellos y me lo he comido con patatas. Así que ahora medito todos los días y para mí se ha convertido en un hábito esencial. Y me ha ayudado a separar lo que hago de lo que soy. De manera que ese distanciamiento me ha hecho bajar mi nivel de estrés, ansiedad. Yo ahora, vamos, si me comparo con hace unos años, no tiene nada que ver. Uh-huh. Con lo cual, la meditación, hábito esencial. Segundo, el deporte. Todos los días, 4 días a la semana, voy al gimnasio y el fin de semana también hago algo de deporte. 1 hora de fuerza o ejercicios de fuerza que me parecen esenciales. Uh-huh. Y luego la lectura. Todos los días, o casi todos, porque como todo ser humano, fallo también algún día, me da pereza o me surge alguna cosa en el despacho y tal. La mayor parte de los días trato de leer un libro antes de ir al despacho. Y de algo que no tenga nada que ver con con tu negocio, profesión. Exactamente. Para ir con la mente abierta y no ir tan cerrado. ¿Cuánto tiempo más o menos saqué a meditar, el deporte y lectura antes de, digamos, fíjate, ponerte en la jornada laboral? Yo me despierto en torno a las 4:30, 5 menos cuarto y entro a las 9:30 de la mañana al despacho. O sea, cuando yo voy ya he hecho una jornada prácticamente de trabajo, ¿vale? Entonces, básicamente, pues meditar unos 20 minutos, 30 minutos, ir al gimnasio 1 hora y luego la lectura 1 hora. 1 hora, 1 hora y 10, depende un poquitín, pero 1 hora básicamente es la lectura. Muy bien. Bueno, pues pasamos ahora a la ronda relámpago, que me imagino que habéis escuchado algún treno durante... Sí, se llevan escuchando la ronda relámpago mucho. Hoy viene cargada, ¿eh? Sí, bueno, pedimos disculpas por los ruidos. Bueno, son cosas que pasan, estamos haciendo obras, pero bueno, pronto estaremos ahí. Entonces, en esta ronda relámpago te vamos a mencionar a 3 personajes, ¿vale? De la historia, famosos, no te vamos a dar tampoco mucha información, y nos tienes que decir brevemente qué es lo que te quedas de ellos, ¿vale? Lo que te viene a la cabeza, exacto. Y vamos a empezar primero con... Vamos a ir muy profundos. Aristóteles, ¿qué es lo que te quedas? Pues Aristóteles era conocido como el filósofo. Creo que ya dice todo, ¿no? Pues cuando eres el filósofo de philosopher es que eres
como diría Guardiola en su día, el puto amo. O sea... Correcto. Whitehead, que era un historiador, decía: la historia de la filosofía es una nota a pie de página de Platón, porque Platón parece que puso todos los elementos principales, ¿no? Pero digamos, el que le puso el ámbito más científico, más cartesiano, de hecho, Aristóteles era muy conocido en biología como biólogo. El que le puso ese pensamiento más científico, digamos, fue Aristóteles, con lo cual se ha conocido como el filósofo por algo será. Muy bien. Y el siguiente es el sistema fiscal español. Vale. ¿Cuántas horas tenemos? Es complejo, perverso en algunas áreas y se podría simplificar porque técnicamente tiene algunos errores importantes. Pero bueno, al final es el que tenemos, como decía antes, es una cosa exógena y hay que vivir con él, hay que sobrevivir a ese sistema. Perfecto. Y el último es de un caballero del que creo que has oído hablar más de una o dos veces, creo que en torno a 7, 8. Hablamos del Quijote. El Quijote. Bueno, me encanta esa obra, la verdad. Yo con 14 años la había leído 5 veces. Me apasiona esa obra, además hay un montón de elementos críticos. Es seguramente la novela más importante, al menos que yo he leído en mi vida. Y es una cosa que recomiendo a todo el mundo. Sé que es una lectura a veces un poquito árida y tal, pero cuando uno se adentra, y si le cuesta trabajo, hay versiones críticas donde te van explicando la interpretación de las cosas, porque a veces es complicado entender el contexto porque no es nuestra época actualmente, ¿no? Pero me gusta esa conversación entre dos personas que van caminando, uno con un punto más racional, más del día a día, y otra persona un poco más Don Quijote, más de fábula, más de imaginación. Esos diálogos, esas conversaciones en las que a veces no sabes quién es el que está más cuerdo, ese juego de palabras, de conversaciones, me parece sugestivo. Qué bueno, qué bueno. Maravilla. Sí, no, yo solo me lo he leído una vez, pero bueno, que ya viendo... Nos quedan unas cuantas. Sí, quedan unas cuantas. Hasta llegar a 7, por lo menos, o 8. Llegaremos. Vale, ahora en esta parte te pedimos que nos digas un libro. Es difícil porque de todos los que has leído, entonces un libro, una película, una serie y por último un artista musical o un género musical que, bueno, pues que a ti te gusta. Un libro. Bueno, pues si me dices uno, te diría Antifrágil de Nassim Taleb. Perfecto. Una película. ¿Película o serie? Película, por ejemplo, El show de Truman. Uy, qué bueno. Porque va de esto que decía yo, de lo que no sabes que no sabes. Él sí te fija dónde vivía él. En un sitio en el que creía que era su mundo, hasta que luego descubre que hay algo más allá. El show de Truman. Y luego, en cuanto a la música y tal, yo soy poco de... Bueno, me apasiona la música, pero me costará elegirlo. Seguramente iría más hacia el rock. No sabría qué decirte exactamente qué cantante o qué grupo. Hacia el rock que hacia otro tipo de música. ¿Español o internacional? Me gustan los dos. ¿Los dos? Bueno, vale, me gusta. Vale, y ahora otra cosa que nos gusta preguntaros, son las dos últimas preguntas que tenemos para ti. Si mañana te dan, no te quiero sentenciar, pero si mañana te dan 3 meses de vida, ¿qué haces en ese tiempo? Lo que estoy haciendo ahora mismo. No cambia nada, ¿no? No, yo creo que no. Porque soy tan feliz, me siento tan aliado con lo que estoy haciendo, que realmente no creo que cambiese mi vida. Imagino que, lo que sé. Es que realmente no creo que cambiese nada, sinceramente. ¿Seguirías trabajando? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Si te soy sincero, sí. Sé que queda un poco raro decir esto. No, pues dejo todo y no sé qué. No, si estás tan alineado realmente eso y es parte de tu vida y lo disfrutas cada día, yo creo que es algo bueno. Sí, es que me siento muy feliz, sinceramente. Dejar todo bien cuadrado en tema de herencias, ¿no? Lógicamente, esa parte sí. Formar un par de personas de la familia cercana y decir, escuchar que esto nos la líen, que esto nos la líen. Sí, de hecho tengo una hoja Excel con todas las cosas porque digo, al que le toca hacer esto va a ser un marrón. Con macros y demás. Sí. Vale, y por último, te dan dinero infinito, ¿qué harías con él? El dinero tiene una utilidad marginal decreciente. Cada euro adicional te reporta menos satisfacción. En las fases iniciales de una empresa, de cualquier actividad, tú dices, oye, pues gano 1.000 euros, ojalá cuando llegue a 3.000 ya estaré tranquilo, porque ya a partir de ahí estaré tranquilo, mi vida ya no tendrá complejidades, y al final lo único que te da es tranquilidad. Entonces, dinero infinito, ¿qué es lo que haría? Pues seguramente no lo valoraría, porque al final solamente valoras lo escaso. Así que a partir de un punto, sobraría. ¿Qué te aporta dinero infinito? Pues quizá a veces incluso puede generarte tanto tiempo libre que, como decía Nietzsche, cuando miras largo tiempo al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Entonces a veces esa soledad que te puede dar tanto dinero quizá no sea bastante recomendable. Entonces, pues realmente imagino que donaría parte, ayudaría a mi familia para un poco estar ayudado, alineado con la contribución, que es lo que me hace feliz, y poco más. Sí, la verdad es que
le hemos escuchado también así un poco en otros invitados, me ayudaría a poder ayudar más. Cuanto más capacidad tengo, puedo ayudar más, lo cual, o sea, es positivo en ese sentido, ¿no? Obviamente también cada uno pues tiene sus caprichos, que es lógico, entendible y demás, pero también la capacidad de, oye, pues puedo impactar a más gente. Eso es. Yo me quedo con esa función que nos has puesto de que cada euro que vas ganando te va aportando cada vez menos felicidad. Esa curva que yo creo que está muy, muy bien planteado y lo hablábamos aquí alguna vez, que esas metas, si te pones metas financieras o demás, dura poco ese éxtasis o esa felicidad. Sí. Así que bueno, David, creo que no hay mejor manera de cerrar el programa. Como recuerdo por haber venido, de momento no tenemos juego de mesa del podcast, están trabajando en ello nuestros expertos, así que lo que te vamos a dar es una taza del programa pues de nuestros amigos de Fixed, que ya sabéis que tenéis aquí abajo el enlace y que hacen cosas muy chulas. Así que, David, un placer haberte tenido, muchísimas gracias por haber venido y nada, nos vamos a ver más a menudo. Seguro. Nos veremos más a menudo porque la verdad que ha habido cosas que nos hemos dejado, bueno, en el tintero para poder preguntar y demás, pero bueno, que muchas gracias por tu tiempo. Creo que es algo necesario el tema de la fiscalidad, las herencias, hablar del sistema como está, también de valores, que es lo que has comentado tú, en varios ámbitos, personal, profesional y espiritual, con la meditación. Así que nos vamos con el bolsillo lleno de cositas. Eso es. Pues nada, gracias a vosotros, Antonio Miguel, por invitarme aquí, que me hace muy feliz, o sea que muchas gracias por todo, ¿eh? Nada. Bueno, pues con esto despedimos. Muchas gracias por seguirnos una semana más y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.